Muchas gracias, Belén. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso práctico relacionado directamente con la operación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, como organizaciones, nosotros tenemos unas relaciones con un conjunto de partes interesadas que eventualmente pueden estar influyendo en lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Particularmente con los proveedores tenemos que tener una concepción de dos tipos de relación que tenemos con los proveedores. Están los proveedores de bienes y servicios y los procesos contratados externamente. ¿Bien? Ambos son entidades externas a la organización. ¿Bien? Y tienen diferentes formas de influir dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Con los proveedores externos vamos a encontrar que son los que suministran bienes y servicios que utilizamos para integrar en los procesos de la organización. ¿Bien? Y con los procesos contratados externamente, llamados en ocasiones contratistas, pues son entidades que ejecutan parte de los procesos e interactúan directamente con nuestra organización. Entonces, tomando en cuenta esas dos posturas de proveedores, vamos a analizar lo que es la gestión de compras mediante una herramienta digital de seguridad y salud en el trabajo que es Kantan Software. Muy bien. Vamos a concentrarnos en el apartado 8.1.4 del punto 8 de la ISO 45001 2018. Hay que tomar en cuenta que el punto 4 está asociado a la fase de hacer en el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Bien. Específicamente, cuando estamos hablando de compras, estamos hablando de la relación que tenemos con estos proveedores. Luego vamos a ver un caso práctico en el cual vamos a analizar uno de los ejemplos que trae la 45002-2023. Estos eventos de Kantan no solamente sirven para que podamos trabajar con lo que son los requisitos de la norma 45001 y su transformación digital, sino también para conocer la 45002-2023, la cual es la norma más actual de la suite de normas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene la ISO. Muy bien. Veamos entonces el apartado 8.1.4. Lo primero que encontramos en 8.1.4 son unas generalidades, que nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar las compras de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Esos procesos que nosotros debemos establecer, implementar y mantener forman parte de los procesos de la organización y que influyen en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace ese proceso de compra? Bueno, asegurar la conformidad con el sistema de gestión. Cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, un insumo, ese insumo debería estar acompañado por la MSDS, además de contar con las garantías de que tengan una protección de las personas que van a interactuar con esos insumos, y en la MSDS debe, o hoja de seguridad, también le llaman HDS, contenga información sobre el uso de los equipos de protección personal y las medidas de emergencia que se deben tomar, que son unos puntos específicos que traen este tipo de instrumentos. Eso es una exigencia y son requisitos que nos permiten asegurar la seguridad y salud en el trabajo. Eso forma parte de lo que son las políticas de la organización con las partes interesadas externas, en este caso los proveedores. En cuanto a los contratistas, que son procesos contratados externamente, dice que la organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas y para la identificación de peligros y para evaluar
y controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que surjan de. Bien, aquí nos va a establecer un marco de cuáles son esos procesos de compras con sus contratistas. Bien, se tiene que especificar lo que son las actividades y operaciones de los contratistas que impacten a la organización. Bien, eso pues estaría enmarcado, por ejemplo, en el contrato que celebra la organización y su contratista, en el cual dentro de los requisitos técnicos de su prestación de servicio dice qué servicio van a prestar y las condiciones de esos servicios, entre ellos, por ejemplo, que tenga programa de seguridad y salud en el trabajo, que tenga política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos de seguridad y salud en el trabajo y el establecimiento de los controles según una matriz HIPER. Esas son especificaciones que deberíamos tomar con los diferentes proveedores. En el caso de los contratistas, se deben considerar como proveedores que tienen alto impacto desde la matriz de riesgos y oportunidades y, en consecuencia, definir controles específicos con esos contratistas. ¿Cuáles son esos controles? Aparte de la entrega de esta información, pues también la posibilidad de hacer auditorías de segunda parte. Las actividades y operaciones de la organización que se impactan en los trabajadores de los contratistas. En este caso hay que considerar que los contratistas interactúan directamente dentro de las instalaciones de la organización o con los procesos de la organización. En consecuencia, esos contratistas también están expuestos a riesgo. Como partes interesadas, es importante que identifiquemos los peligros y evaluemos los riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados con esas interacciones. Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan a otras partes interesadas en el lugar de trabajo. Hay que considerar que cuando estamos en una empresa, una área de operaciones, un centro de explotación, pues finalmente es un ecosistema de contratistas. Por lo tanto, la cooperación de contratistas dentro de un mismo espacio de trabajo es posible que generen peligros y que estos peligros deriven en riesgo. Por lo tanto, es importante que primero que nada los contratistas estén informados de la existencia de ese ecosistema y que se tengan controles individuales y colectivos. Por ejemplo, un control colectivo de estos contratistas podría ser el poder coordinar un ejercicio de atención de emergencia con la participación directa de estos contratistas. Bien. Dice que la organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo se cumplan por los contratistas y sus trabajadores. Bien. Los procesos de compra de la organización deben definir y explicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de los contratistas. Nosotros tenemos que contar con criterios para poder seleccionar esos contratistas que serían en principio el cumplimiento con estos requisitos que hemos mencionado anteriormente. No obstante, también hay que poner otra clase de requisitos, como por ejemplo la necesidad de que determinados contratistas estén certificados con ISO 45001. Esto hay que mirarlo bien, bien. No es que automáticamente todos los contratistas tienen que estar certificados con 45001, que si es así, pues por supuesto, mucho mejor. Pero hay que considerar que habrán contratistas que tienen más o menos capacidad de poder adquirir este tipo de certificaciones. Además, también de la capacidad es la necesidad de que los tengan. Si realmente esos contratistas podrían estar impactando directamente en la capacidad de la organización de lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, en consecuencia, ese contratista sí debería estar certificado. Si su impacto no es significativo respecto a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, pues no necesariamente debería estar certificado. Bien, como le digo, estas condiciones no pueden ser absolutas porque va a depender mucho del tipo de servicio que te presta el contratista y las capacidades de influencia que se tenga sobre el mismo. Puede ser útil incluir los criterios de seguridad y salud en el trabajo para la selección de los contratistas en los documentos contractuales. Bien, es muy importante que revisemos los contratos. En los contratos con estos proveedores,
pues debería haber cláusulas relacionadas directamente con seguridad y salud en el trabajo, y no solamente con el hecho de que existan los controles preventivos, sino que también se cuente con planes de emergencia y gestión de incidentes, incluyendo la notificación de esos incidentes a la organización, porque hay que considerar que existe una responsabilidad compartida cuando un contratista opera dentro de las instalaciones de tu organización. Si ese contratista, por falla de los controles o por omisión de los mismos, resulta con un incidente de seguridad de salud en el trabajo, en consecuencia, el administrador de esa infraestructura tiene una responsabilidad relacionada con ese incidente. En 8.1.4.3, que habla de contratación externa, dice que la organización debe asegurarse de que las funciones y los contratos y los procesos contratados externamente estén controlados. Bien, ese estatus de control pasa por algunas premisas que no lo dice directamente la norma como requisito, pero que sirven para poder darle respuesta a determinados requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues, por ejemplo, el contar con una lista de proveedores seleccionados. Esa lista de proveedores, si bien la norma no me dice debes tener una lista de proveedores, pues es una forma de responder que estos mismos están siendo controlados. ¿Controlados de qué forma? Pues primero que nada en la identidad del proveedor. Estamos hablando de número de identificación fiscal, lo que es la ubicación geográfica de su centro de operaciones, responsable directo de la organización, responsable de seguridad y salud en el trabajo, es decir, un conjunto de campos que tiene una lista que finalmente nos va a permitir saber si el proveedor está controlado o no. En cuanto a las actividades directas de control que tenemos sobre esos proveedores, hay que considerar que tendríamos que definir el grado de control en función al impacto que tengan sobre la organización. Ese grado de control puede ser la certificación, auditoría de segundas partes o simplemente un reporte del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Evidentemente, todo el marco de esta disciplina está relacionado con requisitos legales muy específicos. Por lo tanto, por ejemplo, el caso de tener dentro de los requisitos contractuales la notificación de los incidentes, no solamente la notificación de los incidentes es a la empresa contratante, sino también a las autoridades pertinentes. Eso es parte de lo que tendríamos que revisar. Dice que el tipo y grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros estamos hablando del tipo y grado de control, pues los tipos de control son control documental, inspecciones, auditorías, reportes y certificaciones. Bien, esos son los tipos de control. Ahora, cuando hablamos de los grados de control, podemos hablar de documentación básica, en este caso que haya una política y una matriz IPER, o documentación avanzada, que tendría que ser que haya política, objetivos, IPER, controles operacionales, procedimientos de gestión de incidentes. Bien, fíjense cómo cambia el grado de control. Si estamos hablando de las inspecciones, pueden ser inspecciones puntuales, si es básico, y si es avanzado, podría ser, o avanzado o significativo el riesgo, pues tendría que ser inspecciones sistemáticas. Si estamos hablando de auditoría, puede ser auditoría documental básica y auditorías directas al proveedor en avanzada. Y si estamos hablando de certificación, podría ser una certificación asociada al centro de trabajo donde está operando la organización, o puede ser un alcance total. Bien, todo va a depender del el grado que le tengamos que imprimir, y ese grado está directamente relacionado
con los niveles de riesgo a los cuales estaría expuesto determinado contratista debido a su operación. La coordinación con proyectos externos puede ayudar a una organización a abordar cualquier impacto que la contratación externa tenga sobre su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues es importante que toda la operación de las contratistas y la cooperación entre las mismas esté centralizada en fuerzas de la organización para poder asegurar que se estén cumpliendo con esos requisitos legales y reglamentarios y además con los requisitos asociados a seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto por qué se debe? Porque en la formalidad podemos tener todos los documentos que se quieran. Puede haber cualquier cantidad de reportes, pero realmente en donde se ve que el sistema de gestión está haciendo efecto es cuando las personas tienen unas conductas tendientes a la seguridad. Vamos a ver el caso práctico, el cual es un ejemplo extraído de la 45002-2023, específicamente en el apartado 8.1.4, asociado a la gestión de compras. Dice, un fabricante de herramientas considera cómo garantizar que la adquisición de suministros y equipos no introduzca o aumente el riesgo de seguridad y salud en el trabajo en el lugar de trabajo. Deciden implementar un proceso en el que una persona competente inspeccione los suministros o el equipo para garantizar los ajustes a los requisitos proporcionados al proveedor y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Fíjense que aquí están definiendo un control, un tipo de control. Bien, dice que va a hacer inspecciones. Ahora, el grado de inspección va a depender del producto comprado. A ver, no es lo mismo que nosotros adquiramos un producto de limpieza tradicional que podemos comprar en el supermercado, que es parte de las adquisiciones de una organización, a que tengamos una adquisición, por ejemplo, de soda cáustica al 11% de concentración. ¿Vale? Son dos compras totalmente distintas y por lo tanto la evaluación de cumplimiento de esa compra o la evaluación de conformidad de esa compra va a variar dependiendo de la exposición al riesgo. Bien, en el primer caso vamos a tener un tipo de control inspección básico, el cual simplemente verá que sean las cantidades y que se cuente con el MCDS. En el segundo caso, aparte del MCDS, pues, por ejemplo, lo que son los certificados de calidad para saber que hay una composición de esta sustancia y que efectivamente dado los controles que están sugiriendo en el MCDS, pues nosotros podemos asegurar la seguridad y salud en el trabajo. Kantan funciona como un software, como un servicio. Muy importante que nosotros nos estemos relacionando con esa nomenclatura, la SAS, porque resulta que prácticamente la totalidad de los sistemas ahora mismo se están diseñando para que operen en la nube y que operen como un sistema, como un servicio, como un software, como un servicio, SaaS. De hecho, la mayoría de los sistemas ya en sus últimas versiones se encuentran como SaaS. Así que tenemos que reconocer que este tipo de sistemas pues aportan a la organización, pero también debemos reconocer cómo poder adquirirlos y cómo poder incorporarlo a la operación normal de nuestra organización. Bien, acá estoy entrando a Kantan Software y fíjense cómo en este caso, pues tenemos los planes de la 45001, lo cual nos encontramos con el plan S, que está relacionado a 25 usuarios, respuesta en menos de 36 horas en la mesa de ayuda y 5 GB de almacenamiento. Si adquirimos la media, que es la recomendada, tenemos hasta 100 usuarios, respuesta en menos de 24 horas y 10 GB de almacenamiento, además de un conjunto de cursos que acompañan a este servicio. ¿Bien? Esos cursos son el curso de implementador Kantan Software y el curso de control de la información documentada de los sistemas de gestión.
curso que está basado en la ISO 10013. Muy bien. Y finalmente tenemos el que ya corresponde al tamaño L, el cual tiene hasta 200 usuarios, la respuesta en menos de 8 horas de la mesa de ayuda y 25 gigas de almacenamiento, además de los cursos que ya hemos visto, el de Kantan Software y el de la información documentada, también se llevan el de sistemas integrados. Bien, ese curso de sistemas integrados de gestión es un diplomado, el cual es uno de los diplomados de mayor valor que tiene la Escuela Europea de Excelencia, debido a que tenemos una alianza con ellos. Muy bien, aquí tenemos entonces ya la explicación fundamental de la página de Kantan Software. De todas formas, lo pueden ver en la página. Para poder ingresar al entorno de operación, nos encontramos con que podemos darle clic aquí, decir que ya soy cliente y entrar a este entorno. Bien, hay que considerar que hay una automatización de Kantan, pero esa automatización va a tener mayor eficacia siempre y cuando conozcamos los principios de funcionamiento de la herramienta y además hagamos las parametrizaciones adecuadas. El sistema viene ya preparametrizado, pero resulta que cada organización tiene, por ejemplo, los nombres de sus cargos, los roles, las responsabilidades, y eso, pues, por supuesto, se tiene que parametrizar dentro del sistema. Bien, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la gestión de proveedores, pues tenemos primero que nada un caso en el que yo tengo que encontrar qué procesos de acá estaría relacionado directamente con los proveedores. Y en este caso está el proceso de compra. Para lo que es el proceso de compra, pues tenemos una aplicación o un par de aplicaciones. La primera está relacionada con la creación de esos proveedores dentro del sistema. Y en la creación de esos controles lo tenemos aquí, que se llama ficha de proveedor. Cada proveedor tiene una ficha. Yo cuando creo un nuevo proveedor, pues me está pidiendo, por ejemplo, el número de proveedor, en este caso es el 3, la clasificación, en este caso es de servicios, nombre de proveedor, por ejemplo, puede ser Kantan, dirección fiscal, Córdoba 123. Bien. Producto de servicio suministrado. Este es muy importante que reconozcamos cuáles son los productos o servicios que nos suministra el proveedor, porque a partir de aquí es que nosotros podemos definir si es crítico o no. Bien, en este caso, un SaaS, software como servicio, para la gestión de SST. Bien, ahí la tenemos. El nombre del contacto, en este caso puede ser mi nombre de contacto. Contacto con el proveedor, ¿vale? En este caso, pues el nombre que tengamos, el nombre de la persona. Número de teléfono y un email, ¿vale? Nos permite saber en qué sede interviene determinado proveedor y ahí ya está creado el proveedor. Esto nos da una matriz de proveedores en la cual yo puedo poner, por ejemplo, los procedimientos, las herramientas donde está poniendo, si le hacemos encuestas, muy importante que nosotros nos preocupemos por una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Por lo tanto, lo que es la eficacia de seguridad y salud en el trabajo se le puede preguntar directamente a los proveedores, sobre todo si el mismo es contratista. ¿Bien? Y esto lo podemos hacer desde Kantan. La próxima semana ya vamos a estar hablando de cómo se hace el seguimiento y medición de los sistemas y podremos ver cómo podemos generar esas encuestas para los proveedores. Bien, vámonos con lo que es la gestión de proveedores. Ya una vez creado el proveedor, pues yo puedo crear evaluaciones de proveedores. Dentro de la documentación podemos guardar temas como los relacionados con los contratos y dentro del plan de acciones, el conjunto de acciones de control
que nosotros podamos encontrar relacionadas al servicio que nos va a prestar ese proveedor. Bien, al crear una nueva evaluación se hace una evaluación por proveedor. Entonces acá yo le voy a dar el valor, ya un momento, aquí tengo que ponerme en 90%, ahí está. Una evaluación en la sede principal, al darle a aceptar, el sistema ya empieza a generar la solicitud de información. En este caso es la identificación de ese proveedor. Bien, esa identificación del proveedor me permite ya empezar a hacer una selección del proveedor. Aquí, en este caso, este que está acá. Ya puedo pasar por el primer nivel de control, que es el hecho de que haya sido un proveedor que esté dentro de mi lista de proveedores. Bien, al darle a aceptar, ya queda registrado dentro de la evaluación, es decir, vamos a evaluar a ese proveedor. Bien, y aquí está lo que es la evaluación y comunicación. Para lo que es la evaluación y comunicación, pues nos encontramos con que existe un responsable que está encargado de realizar las compras y aquí empezamos con los términos de evaluación. Para la evaluación uno va seleccionando el detalle de cómo va realizando, por ejemplo, el cumplimiento de las especificaciones del producto. Se cuenta con MSDS, ¿vale? Perfecto. Calidad del servicio. En este caso vamos a ponerla excelente. ¿Ya? Tenemos lo que es la calidad del servicio. Podríamos ponerlo como bueno. ¿Vale? Falta que participe en los simulacros, por ejemplo. ¿Bien? Simulacros. A ver, aquí lo vamos a corregir. Simulacros. Bien, ahí está. Lo que es cumplimiento en las condiciones de negociación puede ser bueno, en este caso puede ser, no sé, mejorable. Precios competitivos, excelente. Y disponibilidad de los productos y servicios. Bueno, en este caso nosotros podemos ir dándole todo lo que es el estado de esta de esa evaluación y fíjense cómo el sistema lo que hace es registrar directamente el estado de ese proveedor. Bien, en este caso es naranja, no es verde, pero está aceptable y yo puedo aquí, por ejemplo, mandar un correo al responsable diciéndole que tiene un porcentaje de cumplimiento. Bien. Esa clase bueno, aquí tiene que decir el estatus, en este caso es 73,3, está entre 70 y 84, y las observaciones. En este caso, requiere plan de acción, vamos a poner que sí, para poder mejorar este desempeño, de 73 a 84, y las observaciones, por ejemplo, es aprobar una auditoría eh, aquí, auditoría de segundas partes. Bien. Este no me quiero corregir, auditoría, ahí está corregido. Y le damos completar. La mandamos al el mensaje. En este caso, ese mensaje llega directamente al proveedor y le pide que tenga un plan de acciones. Bien, en cuanto al plan de acciones, podríamos estar escogiendo un plan de acción existente o uno nuevo. Bien, ese plan de acciones que nosotros vamos a ejecutar, pues estaría, como es externo, no estaría dentro de ISO Tools, pues nosotros lo que pedimos es el reporte del plan de acciones para poder subirlo aquí. Y con eso, pues yo ya tengo controlado a ese proveedor. Cuando voy a la cartera de proveedores evaluados, pues puedo ver exactamente
en qué estatus se encuentran los distintos proveedores. Existen aquí dos que están en rojo, que en este caso son relacionados con capacitación, y lo que es el software para seguridad de salud en el trabajo, que está en naranjo. Y yo con ese conjunto de plan de acciones que puedo ir redecidiendo, puedo ir ejecutando la verificación de las mismas, dado que la evaluación queda presente aquí. Yo siempre voy a tener el resultado de la evaluación a mano. Si se ejecutara un proceso de auditoría de segundas partes, eso se relacionaría con lo que vamos a ver dentro de 2 semanas, que tiene que ver, que estaría relacionado con el ciclo de verificar, que son las auditorías internas de la ISO 45001, el cual la vamos a explicar en esa oportunidad. Muy bien, me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas sobre este tema, y con mucho gusto lo estaremos atendiendo.